El Niño es un fenómeno errático. Esto quiere decir que no se presenta de manera cíclica constante y es provocado por corrientes cálidas marinas provenientes de Australia e Indonesia, que viajan en el Océano Pacífico hacia el continente americano, calentando la superficie de los mantos acuíferos hasta 4 grados centígrados. Este año, expertos en meteorología han apodado al Niño con el apelativo de Godzilla o Bruce Lee por su gran intensidad, poniendo sobre aviso a la población de la generación de eventos anómalos como muy altas temperaturas, lluvias intensas, sequías importantes y heladas extremas en todo el planeta. El pronóstico dictamina que este fenómeno alcanzará su máxima intensidad a finales del otoño o principios del invierno. El Niño es un fenómeno meteorológico que calienta la superficie de los océanos, provocando así huracanes mucho más prolongados y erráticos, generando una mayor devastación a su paso. Meteorólogos advierten que este 2015 el Niño podría ser el más intenso de los últimos años. El fenómeno ha causado estragos en nuestro país y el mundo con lluvias muy intensas, sequías y nevadas en donde no suele nevar. En materia de huracanes, el panorama tampoco es el mejor. Para este Niño 2015 nos hacen el promedio que podemos tener 9 en el Pacífico y 5 en el Atlántico. De esos 9, en particular del Pacífico, podríamos esperar que para lo que es septiembre y octubre tengamos la mayor frecuencia y ciclones también muy intensos, es decir, podemos tener categorías 3, 4 o incluso categorías 5 durante estos próximos 2 meses y con trayectorias que podrían ser largas y erráticas. En 1997, el huracán Paulina se combinó con la presencia del fenómeno. Tan solo el día que tocó tierra provocó 123 muertes. Se registraron pérdidas por 80,000 millones de pesos. Cerca de 300,000 personas quedaron sin hogar y en total 500 civiles perdieron la vida. El Niño no solo intensifica huracanes, también hace que suba la temperatura de algunas zonas del planeta. Hay zonas que cuando tenemos un Niño se hacen mucho más secas de lo normal y entonces tenemos mayor cantidad de focos de calor y de incendios forestales. La onda de calor que estamos viviendo en varias partes del hemisferio norte, una temporada fría muy intensa también en el hemisferio sur, ya vimos tormentas muy intensas en Asia, es decir, es un patrón el cambio climático y a eso agregamos el fenómeno del Niño que hacen que tengamos fenómenos mucho más severos. El Niño es monitoreado constantemente por expertos en meteorología, que en el segundo trimestre del año detectaron que la temperatura del océano había aumentado 2 grados centígrados, siendo un Niño moderado, y se prevé que para finales del 2015 este fenómeno se catalogue como fuerte porque puede aumentar incluso 4 grados Celsius. Bueno, pues entonces, para hablar precisamente sobre este tema, está con nosotros el doctor David Adams, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Gracias. Queremos ahondar un poco en el tema del fenómeno del Niño, el fenómeno de la niña. En esta ocasión, este año 2015, se presenta el fenómeno del Niño, que consiste precisamente en que suba la temperatura del Océano Pacífico, nada más. Bueno, por lo general es la parte central y la parte este del Pacífico, llegando hasta la costa del Perú y Ecuador, que generalmente es agua muy fría, pero en casos del El Niño calienta mucho. Y pues esa perturbación tiene repercusiones para pues, todo el clima, digamos, la meteorología del globo. ¿Por qué se dice que en este año 2015 específicamente es un fenómeno que podría ser mucho más duro que en otros años? Ajá, hay 3 categorías, digamos, del Niño, débil, moderado y intenso. En este año va a ser intenso, más fuerte, y eso se debe a que las anomalías de temperatura en la parte este central del Pacífico son mayores de lo que se espera por lo general. Entonces, en este año sí va a ser de los más intensos que se han visto en décadas.
En la nota veríamos, el fenómeno del niño puede provocar lluvias muy intensas, puede provocar sequías también muy importantes, incluso provocar nevadas en donde generalmente no vemos nieve. ¿Por qué es este tipo de reacciones tan extremas? Okay. Sí, en algún sentido lo que pasa en los trópicos cerca del Ecuador tiene, como digo, repercusiones para la circulación global. Y al cambiar un poquito esa circulación global, puede traer tormentas donde no suele haber, puede traer el otro extremo, más sequía, donde generalmente no la hay. Lo más normal, digamos, para nuestra región, con el niño fuerte, suele haber lluvias más fuertes en otoño y en el invierno, en California, Baja California, el norte de México, el noreste de México. Suele llover más. Suele estar más seco en lugares más al norte de Canadá, Alaska. Y es porque la circulación planetaria cambia a reacción del calentamiento del océano de los trópicos. ¿Tiene que ver algo el calentamiento de las temperaturas en el océano? Sabemos que hablamos de la franja del trópico y, como decimos, a la altura de Ecuador, de Perú incluso, pero ¿tiene que ver algo también con el deshielo en las zonas de los polos o no tiene nada que ver? Bueno, puede tener algo que ver, pero sí no es algo que afecte directamente. Sí, tan fuertemente no. Donde sí tiene un efecto, por ejemplo, los huracanes, como decía el señor en la otra entrevista. Suele haber menos huracanes en el Atlántico y Caribe, y de hecho es lo que hemos visto este año, y suele haber más en el Pacífico, y tienden a ser más intensos los huracanes del Pacífico. Eso sí es un efecto muy fuerte para México. Lo de las lluvias, puede haber inundaciones, por ejemplo, en Tijuana, y o como digo, también del lado noreste de México. Lo demás es un poco más aleatorio. Esas son las regiones y los fenómenos más que se esperan ver. En comparación con el fenómeno de la niña, ¿cuáles son las diferencias entre ambos fenómenos? Son como lo opuesto. Lo que llamamos la niña es cuando el agua fría, que suele verse por la costa de Sudamérica, Perú, Ecuador, se hace aún más fría, más intensa. Entonces es como lo opuesto del niño. ¿Provocando qué tipo de afectaciones? Aquí en México menos. Tiende a tener más consecuencias en Sudamérica, en Amazonia, en esas regiones. También es un fenómeno que tiene un efecto global, pero no suele ser tan consistente como el niño. Este fenómeno del niño, en combinación con la temporada de huracanes que empezó desde el mes de mayo, ¿cuál sería las consecuencias que tendría ambos fenómenos juntos? Bueno, en tiempos de la niña se suele esperar más frecuencia de huracán en el Atlántico, y en el niño exactamente lo opuesto. Suele haber menos huracanes en el Caribe y el Atlántico, y lo opuesto en el Pacífico. Esperamos que haya más huracanes en el lado Pacífico. Hablando específicamente de este año 2015 y empezando el 2016, ¿cuáles serían los meses en donde especialmente tenemos que poner atención por el tema de las lluvias intensas, de las sequías? Porque muchas veces decimos, bueno, la sequía no solamente afecta al sector agrícola, sino que también provoca incendios forestales, todo este tema. Sí. Bueno, de huracanes, la temporada de huracán va a desaparecer, digamos, en unas semanas. A finales de octubre. Ya no suele haber huracanes. De sequía, pues hablando de sequía, a lo mejor si hay lluvias muy fuertes en California, que es donde ha habido una sequía muy prolongada, incendios por lo mismo, eso puede ayudar a apagar, digamos, un poco los resultados. ¿También tendremos un invierno con temperaturas más frías, más extremas, o esto no afecta? Aquí, digamos, en la parte central y sur de México es menos notorio. Donde puede haber más lluvias y temperaturas un poco más frías es en el norte, como digo, Baja California o hasta la costa del Golfo, ¿no? Nuevo León, Tamaulipas, esas regiones. El tema de los fenómenos del niño, no sé también si de la niña, pues no es algo
que sepamos nosotros, bueno, cada determinado tiempo sabemos que toca recibir el fenómeno del niño. Es algo errático. Bueno, tiene una periodicidad de como 2 o 3 a 8 o 7 años. Es medio irregular, pero sí se espera ver dentro de ese rango de años. ¿Y nos podemos prevenir de alguna manera o no? No, eso es algo natural del clima, es parte del sistema, la ligación entre océano y atmósfera, y no hay. Siempre ha habido, y que sepamos, y siempre va a haber. Es una cuestión también como de corrientes, entonces estas corrientes viajan a través de los océanos y es por eso que cada determinado tiempo regresan. Sí, bueno, del hecho del fenómeno, en lo más básico, los vientos que vienen del este, en el Ecuador, jala, o como se dice, empuja el mar, digamos, el océano caliente hacia Indonesia, Filipinas, ese lado. Y de repente, no sabemos exactamente por qué, esos vientos del este se cansan y se paran y ese agua viene de vuelta. Es como acumular de un lado durante mucho tiempo y de repente se hace del otro lado. Al irse del otro lado es lo que llamamos el fenómeno del Niño. También el tema de las especies, digamos la flora, sobre todo la fauna, sabemos que de alguna manera, antes de que se tuvieran instrumentos especiales para poder determinar cuándo se presenta el fenómeno del Niño, muchas veces los pescadores eran quienes se percataban del fenómeno porque no había ciertas especies en las corrientes, más bien en los litorales. Sí, eso fue, bueno, de hecho el Niño, como se llama en español, viene de los pescadores de Perú, o del Perú, que notaba que cada vez por ahí de diciembre las aguas en su región tienden a calentarse y en algunos casos, como este año, mucho más extremo, pero es normal ese calentamiento y por eso lo llaman del Niño. Y en los años ahora, cuando no pasa eso, lo llamamos de la Niña. Pero sí tiene esa historia. Muy bien, pues agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros hoy el doctor David Adams para hablarnos de este tema y esperamos tenerlo pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.